Lo que investigamos nosotros en nuestro grupo de emociones en entornos tecnológicos es analizar de qué manera podemos generar un software que puede interpretar emociones humanas y también llegar a tener emociones propias o una simulación de emoción, tanto por razones teóricas, para entender mejor qué son las emociones, como por razones prácticas. Nuestra investigación surge del interés puramente teórico de entender qué son las emociones, al darnos cuenta de que son centrales para entender muchas actividades humanas, muchas cosas que hacemos las personas, pues cuestiones éticas, cuestiones de estética, cuestiones de ciencia incluso, no se entienden si pensamos en el ser humano como simplemente una máquina que razona, hemos de entender que también tiene emociones, entonces de ahí surge un poco la necesidad. Entonces, en lugar de simplemente leer sobre emociones y escribir tratados, decidimos crear simulaciones en ordenadores para entender mejor qué son las emociones. Nuestra perspectiva a la hora de desarrollar esta investigación es, como he comentado antes, básicamente teórica, y lo que queremos es tener un modelo más claro de cómo los humanos utilizamos las emociones a la hora de resolver problemas que llamamos filosóficos, ¿no? Pues la cuestión de ¿es correcto quemar un cajero porque son los responsables de la crisis, por ejemplo? O de qué manera un artista expresa su interior en esta pintura, es este tipo de cuestiones que queremos clarificar. Aunque nuestra investigación se centre en las emociones, el objetivo final es entender la identidad de las personas. Lo que queremos entender es qué es lo que hace a una persona diferente de otra. Y aquí los elementos claves son, por un lado, el razonamiento, por otro, las emociones, pero especialmente la memoria. Esto ya el filósofo John Locke en el siglo XVIII lanzó la idea de una manera muy clara. Somos nuestros recuerdos. Yo tengo la idea de ser David Casacuberta porque tengo toda una serie de recuerdos que he conectado y me dan sentido. Si yo perdiera esos recuerdos, dejaría de ser esa persona. Si de repente pues, tuviera amnesia retrógrada y olvidara todo lo que ha pasado hasta ahora, dejaría de ser David Casacuberta. Me tendría que explicar quién soy, quién es mi mujer, quién es mi hijo, quién es mi madre, quién es mi hermano, y sería una persona nueva. Incluso aunque aprendiera esas cosas de nuevo, la persona que sería diferente. Por recuerdo entendemos la grabación en la estructura química de nuestro cerebro de una serie de datos que se han dado anteriormente en nuestra vida, que hemos percibido de alguna forma, a través de los sentidos. Para que se forme el recuerdo, no siempre es necesario, pero es bastante central, la asociación de una emoción. Tendemos a recordar aquellas cosas en las que estamos en un estado de emoción alterado, ya sea positivo o negativo. Algo que nos da miedo, algo que nos hace muy alegres, es más fácil de recordar. Las emociones tienen ese papel y los recuerdos nos definen tanto como individualmente, como hemos comentado antes, somos nuestra identidad y nuestra identidad son nuestros recuerdos, pero también colectivamente, ¿no? La manera en que nos relacionamos con las otras personas a través de recuerdos. Aquello que hace que alguien sea un amigo, un enemigo, un familiar que tenga sentido, son aquellas cosas que compartimos con ellos, son los recuerdos, ¿no? Si yo tengo un hermano, supuesto biológico, pero nunca lo he conocido, es un dato, pero no puedo establecer esa conexión de hermano que puedo hacer con mi hermano de verdad, con el que he compartido toda una vida, ¿no? Creo que las personas todavía no somos conscientes de las implicaciones psicológicas y cognitivas que ello tiene. Que puede parecer recuerdo, por ejemplo, pues si tuviste un padre abusivo, pues eliminarlo de la memoria. De hecho, naturalmente tendemos a hacer esto, ¿no? Tarde o temprano los agravios los vamos olvidando y desaparecen. Esto es mucho menos neutro de lo que parece, porque como he dicho anteriormente, somos lo que recordamos. Si jugamos mucho con nuestros recuerdos, podremos cambiar y ser personas diferentes y quizás ni siquiera darnos cuenta de que hemos cambiado. Y eso es un tema que yo creo que el público no es consciente. Son conscientes de la tecnología, de las posibilidades, y les parece todo pues, como muy divertido, ¿no? Esto de ahorrarte el dinero de un viaje y recordarlo y ya está. Pero no nos damos cuenta, igual estamos cambiando quiénes somos, ¿no? Y eso es seguramente lo más central en nosotros, ¿no? Yo puedo cambiar, pues puedo ponerme una mano cyborg, por ejemplo, y sigue siendo yo. Pero ¿cuántos recuerdos míos cambian y dejo de ser yo? No tenemos una respuesta todavía a este problema.
Una película como Olvídate de mí es ficción, pero está inspirada en un problema real, que sucede cuando tienes dañada la memoria a corto plazo y de repente dejas de procesar recuerdos, entonces te quedas en un presente eterno. Y eso es un ejemplo también del mismo problema. Esas personas son casos reales de gente que dejan de ser ellos mismos al haber perdido, o se quedan anclados en el pasado y tienen 70 años pero creen que tienen 25, o simplemente al dejar de fabricar esos recuerdos nuevos, pues están en ese presente eterno en el que son incapaces de construir nada nuevo y dejan de ser, incluso dejan de ser personas en el sentido tradicional del término. Para ser persona es necesario tener recuerdos, poderlos almacenar, poderlos procesar y vivir en relación a esos recuerdos. Toda nuestra vida como personas está conectada con esos recuerdos. Una persona que pierde la memoria a corto plazo no recuerda de qué trabaja, por ejemplo, entonces no puede ir al trabajo. No recuerda si ha desayunado o no, incluso, y puede volver a desayunar. De hecho, es real, estas personas acaban desayunando 5 veces, porque, pues eso, dicen, me acabo de levantar, no he desayunado, no sé qué, etcétera, ¿no? Digamos, entonces, sin esos procesos no existen realmente personas. Somos, pues, como animales muy básicos, igual como saltamontes o hormigas, cosas de estas, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que un recuerdo tiene valor? Es uno de los temas que se investiga mucho actualmente, es muy complejo, y el desarrollo tecnológico actualmente lo pone más en cuestión. Esto es un tema clásico de la filosofía que ella lanza a Descartes en sus meditaciones metafísicas, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora todo lo que estoy percibiendo no fuera real? Si todo fuera un sueño, si en realidad estoy soñando, ¿no? O todavía peor, todas las cosas que yo recuerdo haber hecho, en realidad son todos un sueño, ¿no? Y me despierto y de repente todo eso que creía haber hecho no ha pasado nunca, ¿no? Y Descartes tenía su solución, el pienso luego existo, otros filósofos lo han planteado de otra forma, nadie tiene la respuesta buena, y el problema con estas nuevas tecnologías de transformación de recuerdos todavía es más grave. ¿Cómo sé yo, como sucede pues en las películas como Desafío Total, que mi supuesto pasado en realidad es falso? Yo no soy un profesor de filosofía, sino soy un agente secreto con la misión de acabar con unos malvados en un mundo lejano, en Marte o no sé qué, ¿no? Digamos, todo este problema es muy complejo y no tenemos una solución. Los recuerdos son recuerdos. Yo siento algo como recuerdo, es recuerdo. Yo no puedo distinguir entre un recuerdo implantado y un recuerdo real. La única manera es si descubro inconsistencias. Digamos, lo bueno que tiene la realidad es que la realidad es consistente por definición, si no, no sería real, mientras que un recuerdo implantado, quien lo implanta puede haber cometido algún error, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, puedo llegar a ver que algo pasa. De hecho, es la trama en Desafío Total va un poco por aquí, el hecho de que ciertas cosas no le cuadran, eso que le permite y tal, ¿no? Hay autores que defienden que los recuerdos reales tendrían una fuerza mayor que los recuerdos implantados, y eso nos permitiría distinguirlos, pero de momento en experimentos, en test, no queda nada claro que la fuerza del recuerdo implantado sea menor que la fuerza del recuerdo real. Por lo tanto, ahora mismo es un enigma. Hay que vigilar el número de intervenciones que uno puede generar para que no perdamos la persona original, ¿no? Si a mí me cambian pues un recuerdo, por ejemplo, pues que quise ver, me hubiera gustado ver a Jimi Hendrix, pero se murió cuando yo nació, entonces pues es un invento y como si yo hubiera estado allí, poderlo recordar, eso no cambia a mi manera de ser, ¿no? Ni mi persona. Pero muchos recuerdos añadidos pueden acabar transformando quién soy, ¿no? Y de hecho puedo engancharme más a esos recuerdos falsos implantados, olvidaros los míos y acabarme convirtiendo en otra persona, ¿no? Y eso es especialmente importante si hablamos de modificar a las personas para adaptarse a un determinado modelo político, ¿no? Por ejemplo, pues imaginemos una operación en masa de un gobierno totalitario para que los ciudadanos olviden todas las cosas malas que ha hecho el gobierno y recuerden solo las buenas, por ejemplo. Eso sería como pues terrible a nivel ético, ¿no? Y también pues abusos específicos de un hacker que entrara, nos pusiera un recuerdo falso que le interesara a él para luego pues quedarse con nuestro dinero, engañarnos, apoderarse de nuestras contraseñas o cualquier cosa malvada que quisiera el hacker en cuestión. Entonces son cosas que probablemente haría falta un
Bueno, probablemente no, yo creo que es seguro que empresas como Dreammaker tuvieran un comité de bioética con responsables conocedores en cuestiones éticas y filosóficas y asesoraran para generar unos protocolos que hicieran este tipo de problemas inviables y fuera el sistema 100% seguro. El ciudadano, si quiere ir a una empresa fiable, con controles éticos y donde pueda decidir él mismo, por ejemplo, ella misma, el grado de realidad, ¿no? Por ejemplo, pues sistemas salvaguardas, ¿no? Por ejemplo, que en un mundo determinado tú puedas recordar que aquello es un recuerdo implantado, si lo necesitas realmente, ¿no? En el momento en que llega. Y pues y sobre todo pues programas piloto, controles y especialmente backups. Digamos que una persona en cualquier momento pueda decir, no quiero volver a ser la persona que había sido siempre, ¿no? Que todos los recuerdos implantados desaparezcan y vuelvan los contenidos originales. Yo personalmente creo que esta tecnología debería limitarse al aspecto de entretenimiento. En el momento en que entramos a transformar éticamente a las personas, entonces generamos problemas graves. Por ejemplo, hay autores que defienden que sería la forma ideal de reinserción de un criminal sería borrar sus crímenes, ¿no? Por ejemplo, pues alguien que ha matado, ¿no? Por ejemplo, ha matado a su pareja en un momento de ira y eso lo convierte en una persona pues vengativa, torturada, etcétera, y con tendencias a volverlo a hacer, ¿no? Porque esa es un poco la idea. El primer crimen que cuesta es el primero, ¿no? Después es mucho más fácil. Pues hay gente que propone borrarle ese recuerdo. Pero yo creo que esos hechos que uno ha realizado realmente han de mantenerse, ¿no? Porque en caso contrario lo que tendríamos son confusiones muy graves en esa persona. Porque, por ejemplo, supongamos a alguien que su padre muere cuando él tenía 5 años, ¿no? Y eso le ha creado un trauma, ¿no? Entonces se le implanta un recuerdo falso de su padre que vivió hasta hace 10, ¿no? Por ejemplo. Esto puede parecer neutro, pero en realidad no lo es, porque esa persona, sus emociones están construidas a partir de esa falta. Entonces se crea una tensión entre sus emociones y sus recuerdos. Y esto no está comprobado todavía experimentalmente, porque no hay suficientes casos, pero podría generar graves casos de psicosis, ¿no? En el que tendríamos una especie de esquizofrenia, ¿no? Una mente escindida. Mis recuerdos van por un lado, implantados, y mis sentimientos van por otro. Entonces, tengo la tristeza de no haber conocido a mi padre, pero tengo la felicidad de celebrar mi 25 cumpleaños con él, ¿no? Entonces eso puede generar problemas graves. Y personalmente creo que el experimento debería limitarse en eso, en aspectos de entretenimiento, menores, de pasar un buen rato y ya está.